Saludos cordiales. Hoy compartiremos con la ingeniera Jacqueline Araceli Larcos Pérez un espacio de aprendizaje. Ella es magíster en innovación en educación, graduada en la Universidad Católica del Ecuador. También es ingeniera en sistema, graduada en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Tecnóloga en sistemas computacionales, graduada en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Y técnico ejecutiva analista de sistemas. Bienvenida, magíster. Muy buenas noches, estimados maestrantes. Es un gusto poder compartir estos espacios donde podemos tratar temas muy importantes que es sobre la educación. Muy agradecida. Gracias, magíster. También compartiremos junto a los maestrantes de la Universidad Estatal de Milagro, el ingeniero Carlos Anchundia, el licenciado Mario Cuello, la licenciada Viviana Carvajal, la licenciada Maribel Onofre y quienes habla como moderadora, la licenciada Génesis Guillén. A continuación tenemos la intervención del ingeniero Carlos Anchundia, quien dirá una pregunta dirigida a la magíster invitada de esta noche. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Magíster Jacqueline. Muchas gracias por estar con nosotros y responder la siguiente interrogante. Magíster, para usted, ¿qué es el aprendizaje basado en competencia? Bueno, es importante tratar estos temas. El aprendizaje basado en competencias influye en un enfoque donde el estudiante aprende a saber cómo hacer, a saber qué hacer y ser capaz de hacer las cosas, desarrollando un aprendizaje a su propio ritmo con planes de estudio, donde se enfoca en los 4 pilares fundamentales de la UNESCO. Vuelvo a repetir, saber hacer, saber cómo hacer, saber ser y saber convivir. Es muy importante eso. Muchas gracias, Magíster. En sí, entonces, el aprendizaje basado en competencia se basa en saber qué hacer, saber cómo hacerlo y ser capaz de hacerlo. A Correcto. continuación tenemos la intervención del licenciado Mario Cuello, quien también tiene una interrogante dirigida a la magíster Jacqueline. Compañero, buenas noches. Estimada Magíster, buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto tenerla aquí en esta entrevista por parte de nosotros. Tengo la siguiente interrogante. ¿Cómo trabajaríamos nosotros, los docentes, en el aula con el aprendizaje basado en competencias? Bueno, la educación en este nuevo siglo XXI está enfocada en las tecnologías. Hay que hacer uso de las tecnologías y metodologías activas donde los estudiantes sean el punto fundamental. Nosotros somos los coach o los entrenadores de ellos. Ellos son el punto fundamental. La educación es el punto fundamental donde desarrollen ellos habilidades, perdón, y no contenidos. Y sepan hacer. Claro, la parte tecnológica, como usted nos está diciendo, es una pieza fundamental, con lo que podemos adaptarlos en nuestro salón de clases, por medios de, también de juegos, videos, también ellos pueden ir ahí aprendiendo. Muchas gracias, Mayiste. A continuación tenemos la intervención de la licenciada Viviana Carvajal con su pregunta. Buenas noches, estimada Magister Jacqueline. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la enseñanza tradicional influye en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes? Sí, porque el aprendizaje o la enseñanza tradicional más está enfocada en lo conceptual, en la educación bancaria, donde los estudiantes simplemente tienen que absorber y aprenderse conceptos y no aplicarlos. Entonces, la actualidad es dominar el conocimiento, saber cómo hacer y saber resolver, enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana y dar soluciones. Eso es el nuevo aprendizaje basado en competencias. Muy bien, Magister, gracias por su respuesta. Pues
Esto nos enseña que cada uno de los docentes debe constantemente actualizar sus metodologías, porque si bien es cierto, cada niño o niña aprende a un ritmo diferente. Muchísimas gracias, Magister. También tenemos la intervención de la licenciada Maribel Onofre con su interrogante. ¿Cómo está, Magíster? Bienvenida. Buenas noches, compañeros. La interrogatoria del día de hoy es ¿cómo se puede lograr la cooperación en un grupo? Bueno, hay varias metodologías y estrategias de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en este voy a mencionar. Nosotros debemos fijarnos metas claras, debemos organizar los grupos y designar roles. Debe haber una comunicación asertiva donde respeten la opinión de cada uno. Debe existir espacios para la toma de decisiones y resolución de los problemas planteados o del trabajo que van a realizar. Debe haber bastante empatía con los compañeros del equipo de trabajo, recordando que todos tienen un objetivo en común, que todos van a ese objetivo con la resolución de los problemas que se les plantee. Muchas gracias, Máster. Como ya escuchamos, tenemos que tener metas claras y tenemos que tener empatía entre cada uno de nosotros. Magister, ¿se me puede resolver esta interrogante? ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación del modelo pedagógico basado en competencias? Desarrollar una autonomía en los estudiantes, mis estimados maestrantes. Los jóvenes pueden ser autónomos. Recuerden que la educación, el perfil de salida de nuestros bachilleres ecuatorianos de ser innovadores. ¿Y cómo son innovadores? Aprendiendo a solucionar problemas que se nos presentan. Ser solidarios. ¿Cómo aprendemos a ser solidarios? A ser empáticos por los demás. Entonces, todo esto responde a que nosotros como docentes debemos capacitarnos constantemente y trabajar con estrategias nuevas, estrategias que al joven le llame la atención con el uso del celular, pero utilizando herramientas y aplicaciones que el joven beneficie a su educación. Ser justos cuando ellos en algún momento de su vida ya lleguen a trabajar o puedan emprender un negocio, paguen un salario justo a los estudiantes. Entonces, el aprendizaje basado en competencias es muy importante porque aprenden a hacer las cosas, a resolver las cosas, a ser capaces de realizar varias cosas. Entonces, si nosotros como docentes nos comprometemos a seguirnos educando, formándonos como lo están haciendo ustedes, la educación va a cambiar. Y siempre he dicho, enseñemos como queremos que los maestros enseñen a nuestros hijos. Seamos empáticos como queremos que los profesores de nuestros hijos o de nuestros familiares sean empáticos con los de nosotros. Entonces, y también algo muy fundamental, enseñemos como nosotros queríamos que nos enseñen a nosotros. No solo sentados, solo agachados leyendo un libro sin entender qué decía, sino llevarlo a la aplicación y saber para qué sirve ese conocimiento, a dónde lleva ese conocimiento, y ese conocimiento nos puede ayudar a solucionar problemas. Muchas gracias, máster. Vamos a poner en práctica sus recomendaciones, siendo docentes que buscan estrategias innovadoras y haciendo de los estudiantes que sean los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguna conclusión en cuanto al tema de esta noche sobre el aprendizaje basado en competencias y el bajo rendimiento académico? Bueno, yo puedo ayudarles con una conclusión que todavía tenemos resistencia de algunos docentes en capacitarnos. Seguimos repitiendo y ustedes pueden ver que las redes sociales ya no son ajenas. Desde que hubo la pandemia nosotros estamos más cerca de la tecnología y miren este momento. Estamos en diversos lugares y estamos unidos por la tecnología y hablando de la educación.
para poder solucionar este problema. Entonces, si la gente, los compañeros docentes se unen a capacitarse, pierden el miedo al uso de la tecnología, las cosas van a ser diferentes, porque ahora es el pensamiento computacional, una metodología de desarrollo para que los jóvenes estudiantes puedan usar muchísimo la tecnología para resolver problemas. Debemos darnos cuenta que gracias a la tecnología no nos volvimos locos en el tiempo de pandemia, todos estábamos comunicados. Entonces, ¿por qué dejar a un lado lo que ya aprendimos y no seguir fortaleciendo en beneficio de la educación? Como usted lo dijo, los protagonistas